Después de limpiar la última gota de sangre, el sacerdote salpica agua en su rostro, esperando que el frío le ayude a calmarse, a fortalecer sus nervios antes de la ceremonia. Ha realizado incontables bodas católicas y conoce de memoria el orden del servicio. Eso fue hasta que lo encontró. El devorador de fe, así lo llama. Cuando su voz aparece por primera vez, el sacerdote cae en su trampa. Cree que es la voz de Dios hablando, descendiendo desde los cielos para ofrecer sabiduría divina. Pero cuanto más cosas extrañas le dice la voz al sacerdote que haga, más empieza a preguntarse. Luego empieza a decirle sobre las bodas, qué hacer, a quién aceptar, cuántas necesita y dónde esperar al precursor. Parece casi satánico la primera vez, las vistas y sonidos de lo que solo podría ser un ritual impío. Pero, luchando con ello después, el sacerdote cree las mentiras contadas por el devorador de fe, que esto es todo parte del gran plan. El precursor solo está presente en estos servicios para ayudar a determinar quién es digno y quién no lo es. Por un tiempo, el sacerdote acepta su propia falta de entendimiento. Los caminos del Señor son inescrutables, sus métodos superan la comprensión humana. Pero aún tiene pesadillas sobre toda la sangre. Levantando la cabeza y mirándose en el espejo, el sacerdote aprieta un puño, intentando detener el temblor de sus dedos. La voz del devorador de fe aún está en su cabeza, diciéndole que su heraldo ha llegado. Una puerta se abre detrás del sacerdote, quien ve la figura reflejada en el espejo. Siempre se ven igual, siempre apareciendo como un hombre de mediana edad, pero debajo de la superficie, no tiene órganos, su cuerpo está hecho del mismo tejido fibroso que un insecto, cabello y dientes formados de quitina. Esto es más una cigarra que un hombre, al igual que el devorador de fe en sí. Siempre es angustioso realizar la ceremonia sabiendo que hay uno presente que no pertenece. El sacerdote siempre espera que haya un niño perceptivo, o alguien, cualquiera, del lado de la novia o el novio para señalar que hay un extraño entre los padrinos, que se notará el presagio y se acabará el subterfugio, pero nunca sucede. Siempre están felices de ver al primo Johnny como le llaman, y se ríen de sus chistes. Parecen ser capaces de entender el revoltijo de palabras que el sacerdote puede oírlo hablar. El sacerdote siente su corazón acelerado mientras avanza en el orden de los procedimientos, golpeando en sus costillas, sabiendo que el momento de intercambiar votos se acerca cada vez más. La pareja feliz recita sus hermosas palabras y se dan sus anillos, y una oleada golpea el estómago del sacerdote. El presagio primo Johnny, como lo conocen, da un paso adelante con varios alicates en sus manos, solo como la vez anterior. Los pasa entre los otros padrinos de boda entre los que se había escondido, y las damas de honor, obligándolos a empezar a arrancarse los dientes, uno por uno. No hay gritos, no hay señales de dolor, solo cantidades copiosas de sangre derramándose de las heridas en su boca. Mientras el portador recoge los dientes ensangrentados y removidos, y se los presenta a la novia y al novio, los recién casados comienzan a comer. El crujido del esmalte y la fractura de los huesos de la mandíbula es nauseabundo, haciendo que el sacerdote desvíe la mirada hacia arriba cada vez. A veces reza al verdadero Dios, no al devorador de fe, para que esta pesadilla cese. Otras veces simplemente mira las vigas de la iglesia. Esta vez detecta algo escondido entre la antigua carpintería en lo alto, el único otro testigo de la ceremonia objetable abajo, un nido de cigarras. De todas las áreas de la vida pública que la Fundación SCP mantiene bajo vigilancia, uno podría no esperar que el mundo de la odontología sea el que requiere tanta observación. Sin embargo, a lo largo de los años, si la misión de la Fundación ha demostrado algo, es que las anomalías pueden y ocurrirán casi en cualquier lugar, en los lugares más probables o improbables, incluyendo dentro de los dientes humanos. Algunos agentes de la Fundación han dedicado años, incluso carreras enteras, trabajando como asistentes, recepcionistas y otro personal en consultorios dentales, buscando incursiones de SCP. Cuando los agentes están encubiertos en estos lugares, deben monitorear de cerca los registros médicos y dentales de los pacientes y reportar cualquier anomalía a la Fundación. Un incidente reciente tuvo lugar en un consultorio dental rural en Nuevo México. El paciente, un hombre promedio, había reservado una cita con una cirugía dental local, quejándose de un dolor leve en su mandíbula, cerca de sus caninos. El dentista, conocido como Tío Ted por ser un dentista familiar amigable,
realizó un examen rutinario al paciente, esperando que tuviera poco más que un dolor de muelas menor. En un primer vistazo, el tío Ted creyó ver un crecimiento ectópico, donde un diente crece en una posición inusual, usualmente desde la raíz. Al mover su pequeño espejo, dudaba. Podría haber sido una geminación, donde un diente en desarrollo se divide en dos, pero el paciente dijo que este dolor solo había comenzado hace poco tiempo. Adicionalmente, su dentadura estaba completamente desarrollada. Estas condiciones se habrían notado mucho antes. Lo que vio cuando miró en la boca del paciente fue algo completamente diferente. En su incertidumbre, el dentista sondeó el diente afectado con uno de sus instrumentos, y para su horror, vio que algo estaba cavando dentro del diente. Sin que él lo supiera, tanto el paciente como su enfermera dental asistente eran agentes encubiertos de la Fundación SCP y habían estado esperando precisamente este momento. Tras confirmar visualmente la anomalía, el asistente encerró al dentista y al paciente en la oficina y reportó el incidente. En instantes, los operativos de la Fuerza de Tarea Móvil Lambda 2 de la Fundación, apodada Control de Plagas, llegaron para detener al paciente y llevaron a tío Ted, el dentista, bajo custodia como testigo para administrarle amnésicos. Lo que acababa de presenciar era una cigarra arrastrándose en el diente del hombre. La Fundación SCP ha dado esta designación a un fenómeno que afecta a los miembros de la superfamilia Cicadidae, o más coloquialmente conocidos como cigarras. ¿Qué tienen que ver insectos como estos con los dientes? Las instancias de SCP-5852 son cigarras afectadas por un crecimiento anómalo de dientes humanos. El desarrollo de SCP-5852 nunca se ha registrado que ocurra con los dientes de ninguna otra especie, solo humanos. Además, los investigadores de la Fundación SCP han examinado a fondo cada caso conocido de cigarras afectadas por los crecimientos de SCP-5852. Hasta donde se sabe, no hay nada que vincule los casos de infestaciones de SCP-5852. Los especímenes registrados afectados no comparten similitudes, desde su genética hasta el hábitat de los insectos. Los investigadores de la Fundación SCP que estudian a SCP-5852 concuerdan en que estos dientes pueden aparecer al azar en cualquier cigarra del mundo. Como resultado, el confinamiento físico de posibles especímenes es imposible, considerando la gran cantidad de poblaciones de cigarras en la naturaleza como posibles especímenes. Aquellos afectados por instancias de SCP-5852 se refieren como SCP-5852-1. Una cigarra se convierte en una de estas cuando comienza un crecimiento, que generalmente ocurre cuando el insecto hace contacto externo directo con una instancia de SCP-5852 o con otro SCP-5852-1 infectado. En algunos casos, los investigadores han observado instancias donde los infectados sufren un crecimiento interno de SCP-5852 sin haber tenido contacto previo con los insectos anómalos. Esencialmente, pueden crecer en o dentro de cualquier espécimen afectado. Una vez que una cigarra es infectada, SCP-5852 comenzará a manifestarse dentro de su cuerpo. Esto puede provocar desde un dolor leve hasta una incomodidad intensa a la cigarra, que empeora a medida que el crecimiento aumenta. Cuando esto sucede, brotan dientes anómalos que pueden perforar los tejidos blandos que rodean el diente, en desarrollo de un infectado por SCP-5852-1. A medida que los dientes aumentan en número, continúan creciendo y dañando estos tejidos, lo que puede llevar a lesiones fatales dentro de la cigarra afectada, especialmente si los dientes emergen dentro y causan daño al sistema nervioso o cardiovascular del insecto. Durante la experimentación, los investigadores de la Fundación han descubierto que es imposible intervenir mientras ocurren estos crecimientos de SCP-5852. Una prueba implicó varios intentos para contrarrestar el veloz crecimiento de más dientes usando inyecciones dirigidas de ácido. Los investigadores creen que, debido a que el esmalte humano está compuesto mayormente por hidroxiapatita, un mineral cristalizado, suficiente ácido desencadenaría la desmineralización, disolviendo los dientes que crecen en las instancias de SCP-5852-1, como cristales de sal y agua. Sin embargo, dado que se requería ácido con un pH inferior a 5.5 para desmineralizar el esmalte, esto también significaba que las cigarras infectadas se disolvían. Experimentos adicionales con dosis menores de ácido también fallaron. Una cigarra convertida en una instancia de SCP-5852-1
inevitablemente continuará desarrollando dientes anómalos en su cuerpo hasta perforar el exoesqueleto del insecto. Una vez que esto ha sucedido, se verá abrumado por los dientes, pero intentará desesperadamente sobrevivir. Como es bien conocido entre aquellos que viven en áreas donde las cigarras emergen en masa después de su largo periodo de inactividad, estos insectos son infames por desprender sus exoesqueletos en un proceso similar a la muda, en un proceso comúnmente referido como desprendimiento. Las cigarras infectadas por SCP-5852 intentarán lo mismo cuando el crecimiento de los dientes las abrume. Desde entonces, entomólogos de la Fundación han recolectado algunos de estos exoesqueletos desprendidos y realizado numerosas pruebas en ellos. Al realizar un análisis detallado, la Fundación ha determinado que estos exoesqueletos están compuestos completamente de hidroxiapatita. Eso es el mineral de calcio natural mencionado anteriormente que se encuentra en el esmalte dental. Cuando una instancia de SCP-5852-1 muda su exoesqueleto calcificado, indica el fin de la vida del insecto. En todos los casos documentados, el proceso siempre resulta en la muerte de una cigarra infectada. Esto ocurre cuando los dientes que han crecido en sus viejos exoesqueletos perforan y rompen el exoesqueleto más suave y subdesarrollado que la cigarra crece para intentar reemplazarlo. Los dientes de las cigarras infectadas por SCP-5852 son más frágiles y dañarlos es suficiente para matarlas si el crecimiento de los dientes no ha roto ya su cuerpo. Los investigadores de la Fundación examinaron los dientes que crecen por la infección de SCP-5852, concluyendo que más del 30% están descoloridos. Casi el 30% poseen caries, y en menor medida, ha habido casos donde un SCP-5852 se ha manifestado como dientes malformados. Algunos de estos contienen teratomas, una rara célula germinal que puede crear tumores en tejidos completamente formados, incluso dentro de los dientes. Porcentajes más pequeños de los dientes que se desarrollan en los casos de SCP-58521 son macrodoncia o microdoncia, dientes que son más grandes o más pequeños que el tamaño promedio. Mientras tanto, algunos otros han crecido como dientes germinados, en los que uno de los crecimientos en desarrollo se divide en dos dientes, o crecimientos ectópicos que los hacen formarse en posiciones anormales o crecer en un ángulo, aunque algunos investigadores de la Fundación han señalado que un diente que crece de una cigarra podría considerarse fácilmente un lugar anormal para el desarrollo de los dientes. Lo más extraño es que el 1.45% de los dientes de SCP-5852 que crecen de las cigarras infectadas están en la misma condición que los dientes que han pasado por restauración dental o trabajo cosmético. ¿Cómo puede ocurrir esto sin la ayuda de un profesional dental capacitado? Aún no está claro, y es una pregunta que ha desconcertado a los investigadores de la Fundación. La naturaleza generalizada de SCP-5852 ha hecho que sea muy difícil, si no imposible, para la Fundación contenerlo. La Fundación misma ha experimentado brotes directos de SCP-5852. El 21 de julio de 2012 ocurrió un incidente significativo. Fue la primera vez que se registró que SCP-5852, que normalmente solo afecta a las cigarras, afectó a los humanos. El día en cuestión, el Dr. Charles Greaves, investigador principal de la Fundación en el Sitio 21 y líder del equipo de experimentación con especímenes de SCP-5852-1, solicitaría un examen médico en el lugar. Se quejó de que había estado sufriendo un leve dolor de muelas que parecía estar afectando a sus caninos, y la gravedad de este se había vuelto tan mala que estaba afectando su capacidad para concentrarse y funcionar durante el trabajo en la Fundación. Posteriormente, su solicitud de examen fue aprobada y se le envió a la oficina médica del Sitio 21 para tratamiento. El médico de la Fundación, para eliminar el dolor de muelas del Dr. Greaves, decidió extraer por completo los dientes afectados. Esto no fue más que realizar una extracción rutinaria y sacar los caninos del investigador. Pero después, para el horror tanto de Greaves como del hombre que ahora miraba su diente extraído, había algo viviendo dentro de él. Varias instancias juveniles en desarrollo de Magicicada cassiniae, conocidas coloquialmente y entre los entomólogos como la cigarra de 17 años o cigarra periódica enana, de alguna manera se habían excavado camino en los dientes del Dr. Greaves. El Sitio 21 fue bloqueado de inmediato, mientras la Fundación intentaba determinar cómo estas cigarras habían llegado a los dientes de alguien. Para evaluar cuán extendido estaba el incidente anómalo, se solicitó a cada miembro del personal que se sometiera a un examen dental obligatorio. Durante varias horas, se descubrió que cada miembro del personal del Sitio 21, asignado a investigar el
5852 tenía numerosas cigarras anidando en sus dientes. Al revisar los registros laborales, se detectó una brecha que podría aumentar el riesgo de propagación de la infección. Un guardia de seguridad de la fundación recibió días de licencia sin sueldo por síntomas similares a los del Dr. Greaves, habiendo reportado dolor de muelas antes que el investigador principal. A diferencia de Greaves, sin embargo, al guardia no se le concedió un examen en el lugar y se vio obligado a consultar a un dentista local, y no se le permitió regresar al trabajo hasta que se resolvió su dolor de muelas. Dicho dentista civil, un Theodore Ted Robinson, posteriormente sería testigo de cómo una cigarra se metía en el diente del guardia durante el procedimiento. Por suerte, otro agente de la fundación, haciéndose pasar por asistente dental durante el chequeo del guardia, pudo contactar a la organización para solicitar ayuda. El guardia de seguridad infractor fue despedido y recibió una indemnización sin paga. Entretanto, durante su ausencia, la pequeña práctica del señor Robinson tuvo que cerrar definitivamente. Se administró tratamiento amnésico a la ahora exdentista. Sin embargo, una reacción adversa provocó que la pérdida de memoria del señor Robinson empeorara antes de que la fundación lo liberara de su custodia. La fundación considera que sus esfuerzos para contener el brote del SCP-5852 fueron un éxito notable, con mínimos testigos civiles y sin bajas. Los especímenes vivos de cigarras extraídos del personal afectado fueron mantenidos y estudiados a fondo. Cada uno desarrollaría pronto el crecimiento de dientes SCP-5852. Al analizar estas instancias de SCP-5852-1, los investigadores descubrieron que los dientes que estas cigarras estaban creciendo eran coincidencias exactas e idénticas a sus propios dientes. Los dientes de los anfitriones anteriores ahora crecían de los insectos infectados, aunque el mecanismo exacto por el cual esto ocurrió, o cómo las cigarras lograron perforar los dientes del personal, sigue siendo un misterio. Tras el incidente, se ordenó al personal no manejar directamente instancias de SCP-5852-1, ni hacer contacto piel con las cigarras, sin importar si estaban vivas o muertas. Los investigadores de la Fundación SCP aún no han descubierto la causa exacta de los brotes de SCP-5852 entre las poblaciones de cigarras. A pesar de la extensa experimentación y examen de instancias infectadas de SCP-5852-1, no se ha obtenido información sobre el origen preciso del fenómeno. Debido a que el lanzamiento de dientes en las poblaciones de cigarras ocurre aleatoriamente, contener el SCP-5852 se vuelve problemático. Por esto, la Fundación ha tenido que idear procedimientos alternativos para minimizar la conciencia pública sobre el SCP-5852. Se creó y propagó una historia de protección a los civiles mediante medios de comunicación locales y nacionales. Empezaron a surgir historias, especialmente en zonas con poblaciones considerables de cigarras, sobre una condición que afecta a estos insectos. A esto se le llamó enfermedad de crecimiento tumoral, proporcionando una explicación plausible para los crecimientos dentados que afectan a las poblaciones de cigarras. Posteriormente, entomólogos afines a la Fundación impulsaron aún más la historia de cobertura, promoviendo la idea de que las cigarras con crecimiento tumoral podrían propagar una forma de sarna, enfermedad de la piel causada por ácaros, vista en perros, que puede causar erupciones e irritación en humanos, y riesgo de infecciones secundarias. Las historias de cobertura para explicar la presencia de cigarras con dientes han logrado, en gran medida, incitar a los civiles a evitarlas cuando ya no están en letargo. Esto también ha llevado a que la mayoría de los civiles eviten cualquier contacto con los cadáveres o exoesqueletos descartados de los insectos por preocupaciones en torno a la ficticia sarna de las cigarras. No se han notado más incidentes de cigarras que se entierran en los dientes, como el que ocurrió en el sitio 21, dado su propensión para rastrear, contener y, cuando es necesario, exterminar organismos anómalos como insectos y alimañas. La Fuerza de Tarea Móvil. Lambda 12 es el equipo de primera respuesta para lidiar con brotes de SCP-5852. Si se halla una cigarra infectada en la naturaleza, se envía a control de plagas para asegurarla y devolverla al Departamento de Entomología del sitio 21. Hasta ahora, pocos en la Fundación se han cuestionado por qué SCP-5852 afecta específicamente a los insectos de la superfamilia Cicadidae y no a otros grupos entomológicos, o por qué ciertas anomalías también parecen centrarse en las cigarras. Sin embargo, un miembro del personal, el asistente de investigación Wolfie Dalbrough, planteó esta pregunta en un pequeño foro en línea conectado con los Gamers Against Weed, un colectivo en línea conocido por crear anomalías para su propio entretenimiento.
En su publicación, Wolfe señaló una posible conexión tangencial entre SCP-5852 y SCP-2852, conocido coloquialmente como Primo Johnny. Se sabe que SCP-2852 aparece en diversas funciones religiosas católicas y anglicanas, específicamente en bautizos, bodas y funerales. Una aparición de SCP-2852 a menudo resulta en que las ceremonias tomen un giro perturbador y violento, que también parecen estar conectadas de alguna manera con las cigarras. Las bodas afectadas por SCP-2852 son referidas por la Fundación como eventos de nivel blanco. Wolfe Dalebro descubrió que uno de estos ocurrió donde se descubrió SCP-5852 por primera vez. La iglesia conmemorativa de Templeton, en Templeton, Virginia Occidental, había sido el sitio de un evento de nivel blanco años antes del descubrimiento. Un nido de cigarras infectadas con SCP-5852-1. Los primeros casos registrados fueron hallados anidando en el techo de la iglesia conmemorativa de Templeton por agentes de la fundación que limpiaban evidencias de la desastrosa boda visitada por el primo Johnny. No está claro si este nido de insectos estaba presente durante el evento de nivel blanco, y si SCP-5852 fue de alguna manera el resultado de la presencia de SCP-5852. El asistente de investigación Wolfe Dalebro ha sido removido de su posición en la fundación después de postular una conexión entre SCP-5852 y SCP-2852. En 2021, se descubrió que había estado interactuando con el foro conectado con el grupo Gamers Against Weed y se le administraron amnésicos después de su posterior despido. Aún no se sabe si este asistente de investigación logró entender la relación entre SCP-5852 e Imago. Visita el Patreon del Dr. Bob y sé un investigador junior hoy. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-478, Hadas de los Dientes.